70%. Y ya mirando eso, tuvimos un impacto climático el año pasado donde sufrimos las consecuencias de nosotros mismos, digo, y comenzamos a hacer incidencia en la parte ambiental. Porque todos hablan de reconciliación de entre personas y factores armados, pero algo muy importante que nosotros hemos aprendido en la lección es que también hay que hacer reconciliación con nuestro medio ambiente, porque las comunidades campesinas estamos deforestando el territorio en, digamos, ampliar la frontera agrícola, en tener cantidad de plantas y terreno, pero no estamos mirando la parte más importante que son la naturaleza, y ya comenzamos a mirar desde otra perspectiva, digamos, la parte productiva de la finca, y así empezó el proyecto ambiental. Bien, del que espero que nos hable ahora más tarde, porque qué interesante también el concepto de Damaris, que la reconciliación efectivamente no es solamente entre los seres humanos, sino también justamente con el territorio y con el medio ambiente. Bueno, John Jairo, yo sí quiero que volvamos sobre los problemas, porque de eso es que aprendemos todos. ¿Qué problemas ha encontrado la universidad dentro de sí misma pues, para poder encontrarse con los líderes sociales, con la institucionalidad? ¿Cuáles son los obstáculos ahí, las talanqueras para poder hacer esa participación más efectiva? Bueno, como toda universidad hay distintas tensiones, visiones de lo que pasó, del proceso de paz, de lo que significa el territorio, etcétera. Y estamos en la tarea de construir también espacios de diálogo al interior. Hemos avanzado, hecho algunos ejercicios muy interesantes, pero no los hemos socializado suficientemente al interior de la universidad, por ejemplo. Sin embargo, la universidad ha destinado algunos recursos de investigación y a través de responsabilidad social y otras instancias de acá, nos han permitido apoyar, generar procesos. Pero una dificultad es que, aunque tenemos algunos recursos, no tenemos todo el equipo que quisiéramos vinculado a estas dinámicas, y necesitamos también buscar recursos hacia afuera para poder generar un trabajo sostenido, porque a veces somos intermitentes, logramos ciertas cosas, avanzamos, pero nos toca regresar y volver. Y bien, el otro tema que pasa es que hemos hecho un ejercicio para vincular a estudiantes a la dinámica, pero pues siempre que llega al final del semestre desaparecen los estudiantes, porque lo más importante es no rajarse en el examen de cálculo. Bueno, saludo a los estudiantes de todo el mundo. Pero hacia allá va un poco esa dinámica. ¿Cómo logramos ir construyendo también una reflexión sobre qué significa ser universidad en el contexto de paz? Y eso conecta con algunas dificultades externas. Para decirlo de alguna manera, estamos empezando a pensar qué puede ser la paz para todos. Como no hubo una suficiente participación en la construcción del acuerdo de paz, hay que decirlo francamente, ahora tenemos que empezar a imaginar cómo puede ser ese otro mundo para vivir en paz de otra manera, porque las instituciones, las prácticas, las costumbres, los imaginarios, la forma de ver el mundo estaba enmarcada en ese contexto de conflicto constantemente. Ya lo han dicho mis compañeros, Aso Hermosas, el Cañón de las Hermosas, guerrilleros. Esas cosas son absurdas, pero siguen todavía en el imaginario y en el común de las personas. Otro tema muy complicado que tenemos que empezar a negociar tanto al interior de la universidad como hacia afuera es la interlocución con los actores que se desmovilizaron. Es un tema muy complicado, porque por un lado su palabra, su manera de ver el mundo, la manera de gestionar el mundo, perdón, lo repito, estaba asociado a su poder armado. Ahora que no lo tienen, su palabra, su modo de ver y de gestionar el mundo no ha cambiado lo suficiente, y hay una dificultad de la sociedad para interlocutar con ellos. Entre otras cosas porque si uno dice, oiga, vamos a hablar con ellos, pues lo señalan a uno también de guerrillero, etcétera. Todavía seguimos en este mundo donde se señala a quien intenta interlocutar con el contrario para construir. Ese es un ejercicio muy complejo que todavía estamos mirando cómo desde la universidad se trabaja y cómo lo empezamos a trabajar también en nuestra cabeza. Necesitamos construir, imaginar alternativas de dialogar, y en eso estamos todavía muy crudos, buscando experiencias y buscando cosas. Pero quería solamente señalar una cosa más, que perdona, ya me iba. Esas experiencias de cómo hablar con el contrario ya se han desarrollado incluso en el territorio de Tolima, y hay miles más. Deberíamos ser más abiertos a aprender de lo que ya se ha hecho
y no inventarnos el agua tibia. Sin embargo, eso es un proceso que va a tomarnos tiempo también como universidad, porque todas las universidades también tienen algo de conservadoras en el sentido que miran hacia el pasado para mantener el status quo, pero más allá de eso necesitamos aprender de las experiencias y por eso este tipo de eventos sigue siendo importante para nosotros. Pues yo creo que ahora con la siguiente intervención de don Víctor nos puede enseñar cómo es eso de esos diálogos y de imaginarse otro mundo que creo que es muy importante. Pero antes de seguir con él, Celia, un poco la imagen que nos queda es que la alcaldía termina siendo un testigo un poco inactivo por toda la situación en la que se encontraba en ese momento, pero ¿qué más podía hacer como institución o como alcaldía, además de sentarse a ver lo que sucedía porque no podían de pronto actuar mucho? ¿Qué se aprendió de ese momento tan difícil, de una crisis institucional en la que de pronto tenían las manos amarradas, pero había algo que se pudiera hacer y qué se pudo hacer? ¿Qué lección quedó? No, yo considero que si bien es cierto en ese momento estábamos en ese caos administrativo, de ninguna manera se había desconocido la institucionalidad como tal, como el ente, ¿no? En cabeza de la persona que estuviese allí sentada. Y obviamente otra ventaja que hay allí es que la mayoría de personal que está en la alcaldía es de planta, entonces los procesos no se rompen, sino que siempre habrá una persona que está atenta, recibiendo la información y obviamente socializándola con las personas que lleguen. Yo considero que la experiencia aquí es que hubo equipo naturalmente, institucional, si bien es cierto, los alcaldes que teníamos en ese momento era por corto tiempo. Sin embargo, mira que esto va más allá. Si nosotros recordamos para el año 2004, 2007 teníamos esa interrupción, pero llegamos al 2008 y al 2011, también volvemos a tener el mismo problema allí, porque ya tenemos nuestra alcaldesa Judy Milena, es investigada, separada del cargo y volvemos a tener los mismos caos allí administrativos. Entonces yo pienso que lo que pasó acá en el municipio con la institucionalidad, yo pienso que estaba la comunidad generaba confianza, la misma institucionalidad, si estuviera pasando esto en el ente, el gerente de la alcaldía, el alcalde, pero sin embargo ellos acudían allá a la institucionalidad. Yo pienso que Isagen para nosotros fue muy valioso porque ellos no dejaron que se rompieran esos lazos de vínculo allí, siempre era el acercamiento a la institucionalidad, si bien es cierto había un alcalde hoy y entre 8 viajes otros, siempre habían esos acercamientos, esos diálogos con la comunidad, dándole legitimidad a ese gobierno. Entonces yo pienso que la clave de esto realmente fue el trabajo en equipo y la claridad que teníamos los entes, nosotros las responsabilidades que teníamos con las comunidades. Obviamente la comunidad también aceptó y obviamente a raíz de esto también trabajó en torno a todas estas propuestas que se dan en su momento. Yo considero que fue exitoso, obviamente con algunas dificultades naturales, porque lo que decía el presidente, no conocíamos cómo la empresa iba a funcionar, o sea, ese motor para nosotros, para Chaparral, ese proyecto era muy nuevo, estábamos en una parte de socialización, no sabíamos cómo era bien esa construcción, o sea, no la teníamos en territorio. Pero yo considero que este acercamiento que hicieron ellos inicialmente a territorio, llegando allí, hablando con la gente, recepcionando sus inquietudes, transmitiéndolas a nosotros, se hizo que no se rompiera ese vínculo y que pudiéramos desarrollar, obviamente a largo plazo, porque aún no hemos terminado, todavía seguimos en los diálogos, siempre hay inquietudes de la comunidad, pero la verdad la empresa ha estado muy atenta a resolverlo. Nosotros tenemos personas allá que están de tiempo completo, por decirlo así, que en este caso es Dianita, que es una persona que siempre interactúa con nosotros la administración. Y más que eso, yo pienso que Isagen también le generó a la comunidad esa confianza en torno a que todo se iba a articular allí. O sea, que no estábamos todos pidiendo aquí una cosa y aquí los otros, sino que íbamos a estar poniéndonos de acuerdo. Y yo pienso que así como se ha desarrollado este tema, obviamente lo que decía el gerente, hay siempre temas de impacto positivo y negativo, que es natural en todos los proyectos. Esto no pasa solamente aquí, sino en todos los proyectos que nuestro país se desarrolle. Lo que pasa acá es que yo pienso que nunca hay que perder esa comunicación. Yo considero que siempre hay que estar atentos a resolverles las inquietudes que tienen las comunidades y yo pienso que en este mandato que estamos con el alcalde Humberto Buenaventura Lazo, que ya pues se ha normalizado obviamente la administración desde el 2012 hacia acá, ya hemos tenido alcaldes de 4 años, ya se ha podido como generar unos proyectos de impacto porque lo hemos hecho a través de Isagen, porque ustedes saben que el municipio de Chaparral es un municipio de sexta categoría, o sea que los recursos no son tan amplios para solucionar todos los problemas de hace 50 años. Yo pienso que esto ha generado obviamente mucho más confianza y es tanto así que tenemos en otros corregimientos que ya se sienten como que quisieran que entraran otras empresas para ellos también generar ciertos desarrollos.
¿cierto? Entonces yo considero que ha sido positivo en torno a lo que tiene que ver con el desarrollo del municipio de Chaparral. Bueno, una lección de que a pesar de la debilidad y de la crisis institucional sí se pueden hacer cosas, a pesar de que haya estas rupturas. Don Víctor, dos cosas que me interesa que por favor comparta con el público aquí presente y con el que nos sigue a través de las redes sociales del Espectador y de Colombia 2020. Uno, la mesa de transparencia en la cual ustedes digamos, de alguna manera se pararon frente a la institucionalidad, le hace fuerzas militares, y hacer un reclamo vehemente pero firme sobre las violaciones y las violaciones a los derechos humanos que ustedes sentían y percibían que estaban sucediendo con ustedes. Pero dos, el diálogo con las FARC. Las FARC, único actor presente durante muchos años, las FARC con un control territorial, con una relación innegable también con la comunidad, que no vamos a describirla en este momento, pero había una relación con la comunidad. ¿Cómo también decirles a ellos que ustedes tenían la iniciativa y que querían tener la iniciativa y que no todas las decisiones tenían que pasar por la aprobación del comandante de turno? Bueno, pues primero que todo, la mesa, la creación de ese espacio tan importante que fue para nosotros y para la organización como tal, que fue la Mesa de la Transparencia, es porque en un territorio donde hay un actor armado que tiene una presencia muy significativa, dentro de una fuerza pública, dentro de una empresa, es natural que se sucedan cualquier cantidad de violaciones a los derechos humanos, porque vamos a entender de que estamos en medio de un conflicto, en medio de una guerra, y que no es fácil, digamos, de entrar, como se dice popularmente, por las buenas, donde hay un actor que está en contra de las cosas que están pasando ahí. Entonces, ¿qué sentimos? Se comienzan a presentar cualquier cantidad de violaciones a los derechos humanos con los ciudadanos, porque, como decía anteriormente, lo asocian a uno muy fácil al conflicto y a la misma guerra por hacer parte del territorio, más no por hacer parte de la guerra. Entonces, pensamos, y aquí hay que crear un nuevo mecanismo. Ya habíamos hablado con la empresa, ya se había hecho el documento de acuerdos, tenemos que crear un mecanismo que nos permita podernos sentar con la institución y con las fuerzas militares, porque de hecho fue el principal actor de la alteración del orden en el territorio, por lógica, porque era una fuerza armada contra otra fuerza armada y donde estaba en medio una comunidad. Entonces creamos ese espacio después de una movilización pacífica que se hizo hasta Ibagué, y se creó ese espacio que es la Mesa de la Transparencia, que precisamente es sentarnos, como lo dice la palabra, en una mesa entre ellos y nosotros, a decirnos las verdades y a explicarle y a darles a conocer las inconformidades que se estaban presentando en el territorio por la presencia de ellos, y que finalmente estaba recayendo era en la comunidad, en la población, más no en el actor armado, porque pues ellos sí están en eso y a nosotros nos toca vivirlo ahí al medio y soportarlo. Se crea ese espacio y en su comienzo fue muy difícil. Vale anotar que siempre Isagen ha tenido la disponibilidad de apoyar todas esta clase de iniciativas, y es así como el tema de la Mesa de la Transparencia también está apoyado por Isagen. La parte logística, ellos son los que hacen posible que nosotros en este momento, que han pasado 18, 17 mesas, haya sido posible poderla seguir haciendo, porque sin el apoyo logístico y económico de la empresa seguramente nosotros no hubiéramos podido llegar hasta allá. Pero lo importante de eso es que aquí se lograron cosas muy, muy significativas para el territorio, y es que logramos frenar de alguna manera esa cantidad de situaciones incómodas que le estaban pasando a la comunidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera la fuerza pública se dio cuenta que allí en el territorio había una organización que hacía presencia y que estaba muy bien estructurada, y que de alguna manera les estaba diciendo, bueno, pero es que aquí el conflicto no es de nosotros, sino que nosotros lo estamos asumiendo, pero aquí el compromiso no es de nosotros, sino del Estado. ¿Qué solución le vamos a buscar a eso? ¿Cómo afrontamos esa situación y cómo logramos, mediante un diálogo, una conversación, logramos ir aislando o sacando la población civil del conflicto? Porque de hecho nos estaban incluyendo en el conflicto de una forma muy, muy,
abrupta en el que, como le digo, nos tildaban a todo momento de guerrilleros. Les decía que en el comienzo fue muy difícil porque eran más poquitos nosotros que ellos, porque ahí no participábamos sino unos cuantos líderes de la comunidad, y pues se reunía la cúpula de la fuerza pública, se reunía la institución, esa convocatoria la hace el gobernador, la fuerza pública, la fiscalía, bueno, todos los entes de control. Y resulta que pues nosotros nos sentíamos como más poquitos y pues mucho más difícil para controlar eso. En su momento eso fue muy difícil, pero logramos a través de un trabajo y de la constancia del ejercicio lograr que cada vez hubiera más participación de la comunidad en el ejercicio, en el trabajo, en la mesa, en el espacio, y así fue como ya fuimos incluyendo a nuevos líderes, y el mismo trabajo hizo que en este momento la mesa de la transparencia es abierta, donde puede participar toda la comunidad en el ejercicio de la mesa. Y así es como en este momento en la mesa número 17 ya la pudimos hacer en el territorio, porque eso antes era impensable hacerla en el territorio por el mismo conflicto armado. Brevemente, don Víctor, ¿cómo hicieron ustedes para hacerse oír frente a las FARC? Las FARC, y podemos decirlo hoy claramente, en ese momento estaban presionando también a la comunidad, a ustedes, para que rechazaran el proyecto de Isagen. ¿Cómo hicieron ustedes para hacer sentir su voz frente a un actor armado irregular? Yo creo que aquí hay una cosa muy importante de resaltar, y es que cuando cualquier organización o actor armada se da cuenta de que en un territorio hay una organización que representa los intereses de la comunidad y la misma tranquilidad de la gente, se da cuenta y piensa, yo me imagino que, y así sea un actor armado o lo que sea, son personas, y se dio cuenta que esa organización, la intención que tenía era desescalar un poquito el conflicto dentro del mismo territorio para que no salieran tan afectada la misma comunidad. Y es así como nos van permitiendo muy paulatinamente sentarnos a conversar con ellos y dejarse en explicar realmente las intenciones y el propósito del trabajo que nosotros estábamos haciendo en el territorio. Eso fácil no es, porque es como cuando uno en la casa se hace solamente lo que dice el papá y solamente lo que dice la mamá. Pero hay que empezar por algo, y así lo hicimos, y eso nos dio, pues digamos, en su medida muchos frutos, porque fue podernos sentar, eso antes no se podía decir, yo creo que ahora sí se puede decir, es podernos sentar a hablar y a explicar y hacerles entender que no nos podemos vivir, no podemos seguir viviendo a todo momento esperando que alguien nos dé órdenes cómo es que tenemos que hacer las cosas, cuando en el territorio hay una organización autónoma de las cosas y de las decisiones que se deben tomar, no para la guerra y no para el conflicto, sino para el beneficio de la misma comunidad. Bien, sí, hay cosas que ya se pueden contar, menos mal, don Víctor. Entendemos que esto hace un tiempo pues era muy difícil reconocer estos diálogos, no estaban permitidos este tipo de diálogos, pero finalmente ustedes demostraron que eran necesarios y que podían rendir sus frutos a pesar de que no fueran bien vistos, sobre todo por la institucionalidad, claro. Damaris, quiero que sigamos un poco con la historia. Ustedes nos cuentan unas mujeres que no saben leer ni escribir, que quieren y visualizan su futuro, dándole a sus hijos esa oportunidad que ustedes no tuvieron. Damaris ya tiene a su hija vinculada al proyecto de Mujeres Cafeteras. Cuéntenos qué papel, digamos, cumple su hija y las hijas de las otras mujeres que, como usted, pues participaron en este recambio generacional. Y ¿cuál es el apoyo de estos hijos e hijas para el proyecto? El apoyo de los jóvenes llegó a ser iniciativa en el 2014, con una propuesta que teníamos nosotras, las mujeres cafeteras, es de crear una marca propia de café y no ser solamente productoras, sino también transformadoras de nuestro producto, donde agradezco mucho pues el apoyo de esta iniciativa, donde vino a hacer incidencia pues Tolipaz. Con apoyo de Tolipaz hubieron algunas propuestas de desarrollo local, y ahí pues hizo incidencia Tolipaz, y conocimos indirectamente pues a Isagen, que fue el que nos apoyó con unos recursos para sacar adelante este proyecto de transformación de café o de agroindustria. Y eso fue muy llamativo para los jóvenes, las mujeres y las niñas y los niños jóvenes de la región, y también de la organización de mujeres.
Mi hija pues terminaba el bachiller en ese entonces, fue a estudiar al SENA una tecnología en administración de empresas agropecuarias. Y gracias a Dios pues se ha ido capacitando con muchas dificultades como lo han hecho otros hijos de asociadas. La verdad, las tecnologías solamente se ven en las grandes ciudades, en el campo y más que todo en el sur del Tolima. Ustedes nomás lo vieron que para estar nosotros hoy acá casi fue imposible porque no entran llamadas, no hay internet, entonces es muy difícil. Y pues ellos vieron la oportunidad de este modelo de agroindustria como es la marca de café hoy en día, se llama Café Calarma. Un café producido por manos de mujer Pijao, porque nosotros pertenecemos a la etnia Pijao, orgullosamente descendencia de Calarcá. Y pues ahí comenzó mi hija a hacer nuestro apoyo. Me acuerdo tanto que una vez nos dieron un computador portátil y lo duramos nosotros un año guardado con ese computador, porque la verdad a nosotros nos daba terror. Y vino mi hija y dijo, no mami, pues saquémoslo a ver y venga que me han dado algunas clasecitas de sistemas y vamos a comenzar a formular propuestas ya digitalmente, y así otros jóvenes se empoderaron de los procesos y hoy en día son nuestro gran apoyo y nuestro gran orgullo, pero es muy difícil contar con una persona profesional de la región, un joven que se quiera quedar en el territorio apoyándonos, porque la verdad no hay oportunidades como ellos dicen y por eso están inmigrando a las ciudades y de pronto allá va a ser más difícil, pero ellos digamos dicen no hay entidades que nos apoyen, que tenga la iniciativa de, digamos, que nosotros nos quedemos en el territorio, y eso es lo que queremos nosotros visualizar, que así como muchas entidades o empresas apoyan a estos jóvenes, que crean también en ellos, que ellos tienen la voluntad y las ganas de quedarse en el territorio y de hacer un relevo generacional. Y para nosotros fue muy importante, digamos, contar con estos chicos que son contados con los dedos de la mano, que se han quedado en el territorio y que han venido apoyándonos, que las mamás los han empoderado con el proceso de mujeres cafeteras para que ellos ni siquiera terminen un bachillerato o un técnico o un tecnólogo, por lo menos en el SENA. Y son muy pocos los que han podido acceder, digamos, a los estudios superiores. Y la verdad ha sido muy dificultoso. Y fue tanto así que estos chicos están tan empoderados que ellos son los que nos dicen, mire, trabajemos así de esta manera, organicémonos, venga, les apoyamos en muchas actividades, y comenzamos ya como que la empresa cafetera es una fuente de ingreso y que es como cualquier empresa, que hay que organizarla, que hay que proyectarse, que hay que soñar, que hay que asentar los sueños y hacerlos una realidad. Y ahí es donde los jóvenes de nuestra asociación han sido como esa parte muy importante para nosotros como mujeres cafeteras. Bien, no hay que dejar de soñar. Gracias por ese mensaje, Damaris. Aquí tenemos algunos estudiantes de esta universidad, jóvenes que pues no saben lo que es de pronto quedarse sin internet, no tienen ni idea lo que es no tener un computador. Y fíjense cómo hay comunidades y personas que no tienen acceso a eso que nos parece tan básico y que a veces no le encontramos sentido a no tener un computador o internet, y ustedes tienen que sobreponerse a eso y vivir así todo el tiempo. Pues John Jairo, yo creo que aquí hay un mensaje muy claro para la universidad. Allá hay que llegar, miren los territorios en los cuales hay muchachos, hay jóvenes, hay mujeres, adolescentes que quieren capacitarse, pero me contaba Damaris, qué terrible que no haya una oferta en ciencias agropecuarias para los jóvenes. Les llegan a ofrecer la oferta educativa, no se compadece con las necesidades que tiene el territorio. Creo que aquí hay un campo interesante para la universidad, claro, no es su responsabilidad, no depende de usted, pero creo que aquí hay un mensaje bastante claro de cómo la academia puede apoyar. Sí, hay que hacer una academia pertinente para el territorio, una investigación pertinente para el territorio, una acción pertinente para el territorio. Pero eso pasa por todos los actores. Volviendo un poco a la experiencia y a los retos en este momento. Nosotros necesitamos, digo nosotros, Tolima, el país, necesita construir unos territorios en los que se conecte el desarrollo rural integral con el proceso de reinserción de los actores armados ilegales. Esas dos dinámicas en este momento no están dialogando. Pero no porque los funcionarios sean personajes malévolos que están pensando en algo así, sino porque existe una distancia entre ambos procesos que desde muy atrás, desde muy arriba, desde muchas dinámicas que no voy a describir ahora, no han permitido que ese diálogo entre desarrollo
y reintegración, reinserción, reconstrucción del tejido social se esté dando. Y por otro lado, tampoco se está dando ese proceso de desarrollo rural integral conectado con la reconciliación y con el proceso de justicia especial, y tampoco está conectado ese proceso de construcción del territorio con la participación política. Es nuestro deber también como universidad y como sociedad, y Tolipaz, un llamado a Tolipaz para que lo haga, al doctor Hugo Rincón, a Isagen, a todos, al espectador, a todos, para que empecemos como sociedad a pensar cómo conectamos esas cosas que se están empezando a desconectar por las dinámicas de la arquitectura institucional del país. Ese es un tema en el que nosotros intentamos hacer un esfuerzo, porque también estamos en una institucionalidad pertinente para el territorio. Y ha pasado en muchos procesos de participación que es al revés. La gente se prepara para participar según las reglas de las instituciones y poco hemos logrado para transformar el proceso en el territorio. Y eso también nos pasa, insisto, esa es una autocrítica que podemos hacer también a la universidad. A veces nos orientamos un poco hacia el mercado, qué es lo que más vende. Bueno, soy de la Facultad de Derecho, me perdona el decano, pero pues hay muchos abogados, etcétera. Todavía no estamos logrando ese diálogo más creativo. Pero también quiero decirlo de la otra manera, y me perdonan los compañeros comunitarios, a veces ha pasado al revés. Se hace el diagnóstico, se trabaja desde el territorio, se abre el programa y la gente no se inscribe. Porque algunos estudiantes, algunos chicos y chicas en los territorios, por toda esta dinámica del desarrollo, como se piensa uno, pues quiere ser abogado. Entonces tenemos una desconexión entre lo que la gente a veces está pidiendo, cómo lo reflexiona y cómo se construye los programas pertinentes, y una distancia entre esos programas pertinentes y lo que la gente también quiere. No estoy hablando específicamente de las tres personas que aquí me acompañan, pero conozco también experiencias de ese sentido que tenemos que empezar a reevaluar. No es una crítica a nadie aquí personal. Necesitamos mirar cómo hacemos esos diálogos más creativos, porque pasa, insisto, en que la gente quiere salir del territorio y no quedarse. Entonces pide de las universidades los programas clásicos, y las universidades seguimos ofreciendo lo clásico. Obviamente no está mal hacerlo, pero necesitamos avanzar en hacer una oferta institucional en muchos sentidos pertinente al territorio, pero también necesitamos fortalecer ese diálogo desde los territorios para que eso se logre. Creo que tú lo decías hace un momento, el conflicto ha destruido el tejido social. Tan es así que todas estas experiencias casi mágicas de una gente que logra ponerse a hablar con el Estado y el Ejército para decirle: usted está violando los derechos humanos, y decirle más o menos, guardando las proporciones, algo similar a las FARC: déjenos trabajar. Eso no sé, es muy complejo, pero extremadamente difícil, es casi mágico, y lo tenemos acá y no lo conocemos porque había que guardar silencio, porque si uno hablaba muy duro se moría. Perdóneme que lo diga tan tontamente, pero así ha pasado en este territorio, ha pasado en TNT, ha pasado en muchos lugares en Colombia, y nosotros hemos tenido que guardar toda esa riqueza de procesos en silencio y no se pueden conectar. Entonces tenemos la necesidad de conectar tejidos sociales en muchos niveles, construir confianza y empezar a creer en un proyecto colectivo, porque cada quien está aquí un poco, defiéndase como pueda, porque si hablabas muy duro o te conectabas mucho o empezabas a escalar tu acción, pues podrías correr peligro. Entonces esa es una cosa que también tenemos que empezar a producir desde la academia, hacerle eco a lo interesante, y a dejar de mirar solo las cifras de muertos, que son importantes y que no hay que olvidar, pero hay que mirar cómo los vivos estamos vivos en este proceso y podemos continuar eso. De acuerdo. Fíjense que esa es la memoria, parte de la memoria que hay que ayudar a reconstruir, y me parece muy importante que usted señale la importancia de que la universidad rescate estas experiencias, ojalá las documenten y se las cuenten a los propios jóvenes estudiantes, algunos de los cuales están acá y que a lo mejor, pues claro, no tienen por qué saberlo, no lo vivieron, no tienen ninguna conexión con este territorio, pero un poco la intención también de nosotros de Colombia 2020 es venir y reconocerles a ustedes ese trabajo, ese conocimiento, ese esfuerzo de las mujeres cafeteras, ese esfuerzo de una comunidad como el de Las Hermosas, y las experiencias que vamos a tener en el siguiente conversatorio. Eso no se puede perder, porque esa es la memoria de lo que debe quedar a futuro. Aprendimos
esas cosas o aprendieron ustedes esas cosas en medio del conflicto y hay que darlas a conocer. Una de las ventajas que tiene, de las muchas ventajas que tiene el proceso de paz con las FARC y el que actualmente está con el ELN, creo que es justamente que hoy podemos hablar de estos temas, porque si no fuera por ese proceso de paz, tal vez ese proceso de Azormosas tal vez hubiera fructificado, pero no se hubiera podido conocer porque era imposible hablar del tema. Así que pues creo que enhorabuena, estamos en estos espacios y otros que vendrán y otros que propician otras entidades sirven es justamente para eso. Quiero darle la palabra a Seria para que nos cuente cómo ha sido, ya ustedes tienen desde 2012, un poquito más atrás, desde 2012 ya una estabilidad en la institución. ¿Cómo es desde la alcaldía encontrarse una comunidad como la de Azormosas empoderada, que ya no está esperando que el alcalde de turno venga a decirle qué pedacito de presupuesto le da, si es que le da y a cambio de qué, sino que ya la comunidad dice queremos, hacemos y hacemos? ¿Cómo es esa experiencia y cómo armonizar eso con un plan de desarrollo municipal que tiene por obligación el municipio con un plan de desarrollo que ya tiene un corregimiento? Bueno, aquí vale la pena resaltar que ya el año 2012 pues contamos con una administración estable hasta las fechas y los propósitos de los alcaldes, obviamente cuando están en campaña, es el fortalecimiento organizacional. ¿Yo por qué lo menciono? Porque vale la pena decirlo, que a raíz de eso, entonces nosotros hacemos gestión aquí ante la gobernación y nosotros conseguimos que nos den la competencia de inspección, control y vigilancia a las 189 juntas del municipio de Chaparral. ¿Qué significa eso para nosotros? El propósito del alcalde en ese momento, que era Hugo Fernando Arce, es entrar a fortalecer estas organizaciones directamente en sus territorios, ¿cierto? Eso para el municipio de Chaparral es un éxito porque imagínate, la ley lo está diciendo a los gobernadores, denle la competencia a estos municipios que tienen organizada su parte administrativa, pero eso depende de qué, del tema político, porque hay que decirlo así. Nosotros como Chaparral tenemos esa estructura y entonces está la voluntad política del gobernador en su momento y nos da la competencia a Chaparral. Nosotros a través de la oficina venimos precisamente fortaleciendo a las organizaciones comunales, a las asociaciones y allí ya las comunidades entienden la necesidad de capacitarse para ellos liderar procesos. Entonces ya iniciamos nosotros ese camino y es así como el alcalde Humberto Benaventura Lazo, ya el alcalde que tenemos 2015, sigue haciendo esta gestión, aún tenemos esa competencia, ya vamos a completar 4 años con ella y nosotros, el alcalde le ha dicho a las comunidades, yo voy a trabajar con las organizaciones comunales y las asociaciones de nuestro municipio. Hacia ello es que va a direccionar precisamente todo el tema presupuestal. Yo quiero comenzar a liderar procesos que nos generen a nosotros precisamente el desarrollo de los territorios. Es así como nosotros empezamos a construir ese plan de desarrollo municipal y ya nos encontramos con que Las Hermosas, que es el único corregimiento, que hay que decirlo porque Calarma inició también un proceso, pero todavía no lo han terminado, también con otra ayuda de otros entes allí, pero ya Las Hermosas nos entrega el documento y se entra ya a sentar con la administración en ese momento a decir, bueno, ¿cómo vamos a armonizar esto en el plan de desarrollo? Como todos lo decimos, este corregimiento hace parte del municipio de Chaparral. Los recursos obviamente no son pues para decirle todo, lo vamos a direccionar allá, pero sí hacemos mesas de concertación a inicio de año, en enero, y nos sentamos con los delegados de todas las organizaciones y obviamente Azormosas hace parte de allí, pero siempre mire que a nuestros líderes también les interesa ir allá, o sea, a las juntas de acción comunal, así tengan precisamente este ente tan importante que recoge todo, pero ellos también van a acompañar y a fortalecer estos temas. Entonces nosotros hacemos estas mesas y ahí comenzamos a priorizar de acuerdo a recursos que tenemos nosotros del municipio para entrar a ser parte precisamente de solucionar algunas problemáticas que tienen este corregimiento. Entonces se ha venido haciendo, obviamente como sabemos este plan de desarrollo se ha construido a 15 años, pues tenemos una visión obviamente amplia que arranca 2015-2030, está desarrollado este plan de desarrollo y nosotros como municipio venimos armonizándolo allí. Obviamente hay que también decir que la empresa ha sido fundamental para ese cumplimiento, pues porque se han hecho unos macroproyectos y allí se están priorizando algunos temas que son de importancia, pues obviamente el impacto que genera allí es el tema de vías. Nosotros sabemos que tenemos un territorio muy amplio, muchas vías y las vías obviamente generan desarrollo porque es la comercialización, es lo que nos ayuda a nosotros para salir a nuestros lugares de residencia o bien sea aquí al municipio o a la ciudad.
y nosotros venimos precisamente con Isagen mirando esos macroproyectos y obviamente también ellos nos han entendido la importancia de seguir fortaleciendo las organizaciones y nosotros también manejamos con ellos proyectos de capacitación a las organizaciones. También estamos hablando de cultura y deportes porque también lo estamos haciendo de una forma integral allí. Hablamos también de temas de salud porque para nuestro municipio, aparte de esto, también tenemos una problemática con nuestros menores de edad que están, pues obviamente el consumo en Chaparral se nos ha elevado y también encontramos en la empresa privada nosotros ese apoyo. De igual manera también tenemos nosotros que exaltar allí que hacemos encuentros con las comunidades organizadas. Nosotros allí celebramos también el Día del Campesino, que son donde hacemos esas muestras culturales y agrícolas que nos traen nuestros campesinos a la ciudad, al municipio, y vamos como creando precisamente ese conocimiento entre todos nosotros y fortaleciendo que cada vez esto crezca. Y obviamente en el plan de desarrollo nuestro, si ustedes lo observan, está muy articulado obviamente con el plan de desarrollo que tiene Azuermosas y aspiramos que en estos próximos mandatos que nos quedan sigamos haciendo esto. Yo le decía al presidente la importancia de nosotros participar. Si nosotros participamos en todos estos encuentros, muy seguramente nuestras voces serán escuchadas. Entonces no podemos dejar estos espacios libres porque obviamente nosotros somos los que perdemos todo el tiempo. Bien, como el tiempo se acortó por el tema del simulacro, yo quiero que la ID nos ayude aquí con un micrófono para tener 3 preguntas del público, por favor, porque sigue nuestro siguiente conversatorio y tenemos un tiempo breve. Si alguien quiere hacer una pregunta a nuestros panelistas, por favor levante la mano para hacerle llegar el micrófono. Buenos días. Bueno, yo le quiero preguntar al panel, digamos que saludar precisamente varias cosas. Digamos que es interesante cuando uno hace presencia en esta esquina sur del Tolima, identificar todos estos procesos organizativos que han emergido en medio de situaciones tan complejas. Asimismo, y partiendo de allí, de la experiencia de Azuermosas y de la asociación, que no son únicas, como digo, es importante pensarnos, digamos, retos que van emergiendo en el proceso que estamos. Es decir, la llegada del proyecto de Hidroamoyá, de la hidroeléctrica de Amoyá, digamos que no es el único bueno, es el único hasta el momento instalado en la región, pero no es el único que está en proceso de consolidación. Es decir, la ausencia de un actor armado, o bueno, de las armas en el actor, más bien, porque aún tiene influencia, implica, y la llegada de estos proyectos que se dispersa por los otros 3 municipios, es decir, ahorita hay especulaciones alrededor de la instalación de centrales hidroeléctricas en alrededor de 8 ríos del sur del Tolima. Entonces, en esa medida, esta experiencia, y ahí va la pregunta, ¿qué aportes concretos le hace o qué sugerencias o opiniones le da a estas otras comunidades de Río Blanco, de Planadas y de Ataco que están en estos procesos conflictivos con los actores que están pretendiendo explotar estos recursos hídricos? Porque claramente el gobierno nacional y algunas entidades, algunas empresas desconocen los procesos de apropiación del espacio que han tenido estas comunidades. Y claramente el sur del Tolima es diverso, tiene comunidades indígenas, tiene comunidades campesinas, tiene colonos y demás. Entonces, desde esta experiencia en concreto, porque asimismo hay otras denuncias, y ahí va, digamos, otra pregunta para la empresa, y es decir, el proyecto tiene influencia únicamente en Las Hermosas, es discutible, porque toca una fuente hídrica que provee buena parte de lo que sigue siendo la parte baja de Chaparral, y allí hay organizaciones y hay sujetos en Chaparral y otros municipios que denuncian impactos ambientales graves y afectaciones con la vocación productiva que hay en Chaparral. Es decir, hay una experiencia concreta que demuestra que se fortalecen capacidades, la empresa brinda o
suministra herramientas a las asociaciones, fortalece y está bien. De alguna manera podría uno decir que está conviviendo una vocación una perspectiva de desarrollo con una tradicionalmente existente, pero hay gente que dice que no es así. Hay gente que dice que el río ha tenido ha habido impacto serio sobre el río y eso está afectando la producción de ciertas zonas. Entonces allí, digamos, que también la empresa tiene para decir en ese sentido en relación con los nuevos proyectos que vienen. Eso por ahora. Bueno, creo que aquí hay una pregunta muy directa, don Víctor, de parte de la persona que… ¿Su nombre, por favor? Luis Enrique. Luis Enrique dice que cuáles son como las lecciones, don Víctor, para otras comunidades que en este momento pueden estar viviendo el proceso que ustedes vivieron en 2003. Yo creo que aquí lo importante ha sido lo que siempre he reiterado en diferentes ocasiones, y es que lo primero que debe de prevalecer en cualquier iniciativa es el diálogo entre digamos, la empresa y la comunidad, porque lo que hay que llegar es a unos acuerdos. Muchas veces nosotros, no estoy defendiendo a ninguno, solamente estoy diciendo mi posición, muchas veces nos centramos en una pelea y realmente no analizamos a fondo qué es lo que nos puede traer digamos, esa intervención en lo que tiene que ver en impactos negativos y impactos positivos. Yo nunca he dicho de que el proyecto como tal no tuvo sus impactos negativos, porque los tuvo, y eso es normal en cualquier, digamos, proyecto que se haga en un territorio, más aún cuando de alguna manera se está interviniendo una fuente hídrica. Claro que los han habido, pero aquí lo importante es poder sacar una conclusión de lo que se debe y de lo que se puede hacer frente a ese proyecto para que todos salgamos bien librados. Eso es la parte más importante de eso. Porque hay muchos, digamos, en este momento proyectos vistos para hacerlos, pues hay que comenzar a analizarlos. Nosotros ya vivimos la experiencia, ya sacamos las conclusiones, ya pudimos hacer lo que logramos hacer con un diálogo de un proyecto que ya prácticamente estaba ya, digamos, autorizado para hacerlo. La diferencia es que si hay otros que hasta ahora se van a comenzar a hacer, pues tienen muchas más posibilidades de sentarnos a conversar cuáles son las conveniencias de ese nuevo proyecto para las comunidades. Nunca he estado en contra del progreso, del desarrollo de las cosas, pero siempre he sido una persona que me he parado muy firme frente a que las cosas que se hagan en un territorio deben de tener primero que todo muy presente es el beneficio que le va a traer de alguna manera a las comunidades. Eso para mí es supremamente importante. Por eso es que yo valoro tanto, digamos, ese diálogo que pudimos construir entre la empresa, a pesar de que lo hicimos prácticamente sobre el proyecto, pero eso nos trajo unos buenos resultados y una experiencia para los nuevos proyectos. Sentémonos a conversar, no lo hagamos digamos, discutiendo, porque sencillamente así no nos vamos a poder poner de acuerdo. No sé si de pronto tengan otra intervención. Yo creo que ya el tiempo se acabó. Quiero ampliarme un poquito para decir dos cositas más. Quiero hacerle una invitación a los alumnos de la universidad y de todas las universidades que hay en el departamento del Tolima, para que de alguna manera se vinculen a este proceso de esos territorios, para que hagan parte de esas iniciativas, de ese trabajo que nosotros estamos haciendo. Yo me complazco mucho cuando de alguna universidad me llama un alumno y me dice: don Víctor, es que yo estoy haciendo la pasantía y quiero conocer su historia, porque eso me hace entender que se interesa por lo que realmente le está pasando a la gente, y no quisiera que lo hicieran solamente para pasar, digamos, la pasantía, para pasar el posgrado y sencillamente que se olviden, o para tener en cuenta lo que allí se recoge. Y yo, por último, agradecerles a todos y cada uno de los que están aquí, pedirles disculpas de pronto por las equivocaciones que tuve, pero también recoger, y voy a decirlo en esta palabra, es robarme una frase que me marcó mucho en un conversatorio que tuvimos en Bogotá, donde estuvo la presencia del doctor Luis Fernando Rico, y es, a manera de pregunta: ¿dónde estábamos las empresas? ¿Dónde estaba la academia? ¿Y dónde estaban las instituciones del Estado
cuando le pasó todo eso que le pasó a las comunidades en los territorios. Muchas gracias. Bueno, Bien, vamos, tenemos dos preguntas más, una aquí y otra por acá que habían levantado la mano. Lamento mucho que sea un poquito limitado, pero tenemos el otro conversatorio, igual allá creo que todavía queda café para poder conversar más ampliamente con los panelistas. Por acá, por favor. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Arelis Ramírez. Soy la representante legal de la Corporación Restaurando Sueños. La pregunta está enfocada más hacia el municipio, hacia la empresa Isagen y obviamente a todos los presentes, a la academia también. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a invertir en la gente, pero más en la parte social, en la parte emocional, en la parte de la resiliencia que necesitamos desarrollar las personas que hemos sido víctimas de la violencia? Yo vengo de un municipio muy golpeado, yo soy de Río Blanco, Tolima, nacida, criada y educada en Río Blanco, Tolima. Viví la violencia del municipio de frente, me formé como profesional en psicología social comunitaria y tuve el privilegio de encontrar estos muchachos que están conmigo, que también son víctimas de la violencia, pero del otro lado. Ellos vienen de la costa, de la comunidad que fue desplazada por la parte de los paramilitares. Ellos hacen parte de la comunidad Hacienda La Miel. Tenemos un proyecto muy bonito, enfocado hacia la educación para la no violencia. Tenemos 2 estudiantes de la Universidad Ibagué, ellos pertenecen a esta academia. Estamos desarrollando y queremos ofrecerle y diseñamos estos proyectos de educación para la no violencia pensando en el sur del Tolima. Lo reconozco porque soy del sur, porque creo que tenemos una deuda moral con el sur del Tolima y queremos enfocarnos en eso. La mayoría de las instituciones ven el desarrollo desde el punto de vista de la economía, de la producción, del crecimiento, y eso es perfecto. Necesitamos que las comunidades sean autosostenibles, pero yo quiero ir un poco más allá. Es ¿dónde está la salud mental y la disminución del riesgo psicosocial que enfrentan las personas que viven o que han vivido la violencia como tal? No es fácil y nunca vamos a poder hablar de paz cuando en las familias el papá, la mamá, el hermano, el mayor le está transmitiendo, así como le transmite el modelo de trabajo, también le transmite sus frustraciones, sus traumas a esos niños. La única manera de construir paz algún día es cambiando y reconstruyendo esa conciencia colectiva de paz, pero hay que trabajar con las nuevas generaciones. Por eso estoy rodeada de solo jóvenes, yo soy la única persona adulta, los demás son promedio de 20. Y trabajamos en proyectos de construir paz, pero sobre todo de educar para la paz. Muchas gracias. Bien, pues felicitaciones por su trabajo, felicitaciones por los 2 jóvenes que la acompañan y que ojalá estos, varios jóvenes que la acompañan para que ojalá cada día sean más los que se interesen por este tipo de espacios. Bueno, les dejo la voz a ustedes, tienen mucho ahí que contestar. De parte de la Organización de Mujeres Cafeteras de Chaparral, Aprovocal, nosotros, a pesar que tú me dices que pues, es docente y todo esto de paz, nosotros allá en Calarma hemos construido la paz con los pocos esfuerzos que hemos hecho, con las armas que tenemos de constructoras de paz. Y hay que hacer algo muy importante, que con poco se puede hacer muchas cosas. Y soñar, yo le digo a mis jóvenes y a mis chicos, soñar no cuesta nada. Pero si uno sueña, uno puede alcanzar esos sueños tan bonitos que uno tiene. Nosotros allá los jóvenes, ellos se sienten frustrados muchas veces, pero hay una mano amiga que siempre nos está atendiendo. Ahorita estamos desarrollando un proyecto ambiental con los jóvenes. Gracias a Dios nos han puesto empresas a apoyarnos, a darnos ese granito o ese centavo para el peso. Y así hemos desarrollado un proyecto ambiental que se llama Calarma, el vivero se llama Calarma, y es un proyecto que enamora y construye paz y hace reconciliación, como les decía inicialmente, con el medio ambiente, porque es lo muy importante. Yo creo que aquí en el sur del Tolima hemos hablado de Isagen y de la hidroeléctrica Moyá,
pero la verdad, el cambio climático se ha sentido por todo el país. No solamente ellos no hacen incidencia en el corregimiento de Calarma, pero el año pasado tuvimos un impacto climático súper fuerte y nosotros no podemos decir que Isagen tuvo la culpa porque no ha hecho incidencia en Calarma con el proyecto hidroeléctrico. Entonces las comunidades campesinas tenemos que empoderarnos de eso para que nuestro territorio cambie ambientalmente, porque la verdad nosotros lo hemos destruido con ampliar la frontera agrícola y hay que tener otra visibilidad de la empresa agropecuaria y es la parte ambiental. De verdad yo invito a Isagen que de pronto nos apoye con esta iniciativa de los jóvenes de Calarma en sacar este proyecto adelante. Ahorita inicialmente estamos trabajando con el proyecto ambiental para reproducir 20.000 plántulas nativas de la región. El granito de arena inicialmente lo aportó la empresa Starbucks, pero ella no va a estar toda la vida con nosotros, solamente nos apoya y nos suelta para que sigamos adelante con este proceso. Y así hemos ocupado a los jóvenes en otras cosas diferentes a solamente pensar en lo que fue, hay que pensar eso en lo que viene. Y como le decía, hay árboles que estamos ya comenzando a germinar, que van a durar 30, 40 años para poderles ver sus frutos o sus flores. Entonces no pensemos tanto en el hoy, sino también en el mañana. Nosotros como Damaris, yo creo que yo estoy viendo las semillas o los árboles y digo, yo no voy a alcanzar a ver estos árboles, pero mis hijos y mis nietos sí. Entonces es algo que me reconforta a seguir adelante trabajando de la mano con estos jóvenes. Y pues muchas gracias, agradecerles por la oportunidad de estar hoy acá. La verdad, para mí es muy importante que nos hayan tenido en cuenta las comunidades campesinas, a las mujeres indígenas. Yo me considero una mujer indígena. Pues muchas gracias y de verdad muchas bendiciones y que pues Dios nos bendiga a mis compañeros y a todos los que están acá en el retorno a nuestras empresas cafeteras y pues agradecerles mucho. Bueno, profe John Jairo, ¿quiere contestarle aquí a nuestro profesor? No, solo quería mencionar, en este caso hemos estado escuchando la importancia de una alianza entre una empresa, unas comunidades. Creo que necesitamos buscar más aliados en esos procesos. También para hablar de la educación para la paz, la resiliencia, otro tipo de cosas. Necesitamos fortalecer el diálogo más horizontal entre las distintas experiencias. Ahora, consideremos lo siguiente, el territorio del sur del Tolima son pues 4 municipios, pero el territorio equivale al Quindío, es un territorio enorme. 5 horas pues para llegar a una vereda y 8 horas para llegar de Bogotá al municipio, es una cosa también importante para que lo pensemos. Entonces, necesitamos, repito, construir alianzas de distinto orden con muchos más actores y necesitamos seguir construyendo estos diálogos entre distintos sectores, y perdónenme la repetición, porque va a pasar algo que ya lo comentaron aquí algunas personas, van a aparecer nuevos conflictos, unos ambientales, otros más sociales. Perdónenme, en algún espacio nos comentaban que estaba pasando el síndrome del Chapulín Colorado. Ahora, ¿quién va a defendernos? Hay un crecimiento de cierta inseguridad en el territorio porque las armas ya no están en un lugar, sino están en otro. Bueno, en fin, ese montón de cosas tenemos que empezarlas a conversar mucho más y mucho más intensamente, porque necesitamos construir nuestras propias soluciones y recogerlas de otros procesos que ya están. Entonces, nuevos conflictos, mayor necesidad de diálogo, nuevas agendas, pero no las vamos a poder desarrollar cada uno solos, los comunitarios por un lado, si no logramos articular a las universidades y a las empresas públicas y obviamente a las entidades privadas. Y en ese proceso estamos dando los primeros pasos. Bien, la última intervención, breve, por favor, concreta, porque nos falta un conversatorio. Bueno, hola, muy buenos días. Mi nombre es Edwin Soto. Soy estudiante de la Universidad de Tolima, de 9º semestre de Comunicación Social. Tengo 3 preguntas, uno para cada uno. La primera es, ¿cómo fue la pedagogía o estrategia de intervención que se dio dentro de la comunidad para poder comprender desde su concepción la dimensión de cambio social que se pretendía dar o se pretendió dar por medio de la empresa Isagen? ¿Una por una o...? Sí, si quiere formule las 3. Ok. Bueno, ¿cómo se articuló los saberes populares dentro de su comunidad
en función de el fortalecimiento técnico que se implementó para recoger y entender que se puede utilizar las nuevas tecnologías para la producción. ¿Sí? Y como tercera, ¿cómo se rompe ese paradigma que aún existe entre el conocimiento popular o saber popular y el conocimiento académico que se ha construido durante décadas en las universidades públicas y privadas? Bueno, quien arranca también nos toca un poquito Bueno, breve para yo sí seguir. quisiera pedirle el favor que me recuerde un poquito la pregunta, porque se... Bueno, ¿cómo fue la pedagogía o estrategia de intervención que se dio dentro de su comunidad para comprender desde su concepción la dimensión de cambio social que se pretendió dar o se pretendía dar por medio de la empresa Isagen? Yo creo que una de las cosas que es importante anotar es que allí primero que todo se hizo un estudio, se hizo un trabajo con las comunidades, pero como anotaba en el comienzo, era una situación totalmente desconocida para nosotros y hay que entender que de hecho la expectativa de la comunidad como tal era un cambio total frente digamos, a una intervención que vendría a traer una cantidad de beneficios a la comunidad sin medir los impactos negativos que esto podría causarle. ¿Cómo lo tomamos nosotros? Como una gran oportunidad de tener una nueva intervención, de tener una nueva experiencia frente a un proyecto, digamos, de mucho más envergadura que lo que habíamos nosotros visualizado hasta ahora. Claro que habían muchas prevenciones porque también desconocíamos lo que nos iba a afectar de alguna manera el mismo proyecto, no tanto por el proyecto, sino por la inclusión de tanta gente desconocida en el territorio. Eso cómo lo evaluamos, cómo lo miramos, precisamente ese fue uno de los trabajos importantes que se hizo entre la comunidad y es sentarnos a pensar hasta dónde es posible y hasta dónde es benéfico que la empresa entre con un proyecto como ese. El resumen y las conclusiones de eso es que nos tocó que analizar muchas reuniones, muchas veces con la empresa para mirar todos los factores que habían y que deberían de venir con el proyecto de la hidroeléctrica. No desconocemos los impactos negativos, de hecho los tuvimos unas discusiones muy fuertes frente a los pro y a los contra del mismo proyecto, pero finalmente, como le digo, gracias a una buena concertación, a un buen diálogo, pudimos llegar a la conclusión de que había que tener en cuenta, primero que todo, la parte positiva del proyecto como tal para la región, pero también tener muy medido y muy vigente hasta dónde iban a llegar los impactos negativos para que no nos ocasionara tanto problema, sobre todo teniendo en cuenta que ahí no era solo la intervención de la empresa, sino la presencia de dos actores armados que estaban en disputa de alguna manera del territorio y que hacían parte de esa comunidad en ese momento, y que los que estábamos al medio de ese conflicto y de esa presencia de esa empresa era una comunidad que totalmente estaba desconocida, o sea, desconocía totalmente los alcances de eso. Pero yo sí puedo resumir ya para acabar, es que esa clase de diálogos, esa fluidez que hubo entre las partes nos permitió entender muchas cosas, que no es tan malo lo que llega como no es tan malo lo que hay, sino que lo que pasa es que hay que saber entender hasta dónde es bueno y hasta dónde es beneficioso para la comunidad. Bien, segunda pregunta. Por favor. ¿Cómo se articuló los saberes populares dentro de su comunidad en función del fortalecimiento técnico en la implementación de las nuevas tecnologías que se requieren o se requirieron? Pues eso, a partir de la misma supervivencia de las mujeres, nos empoderamos también de que las mujeres no eran solamente para la cocina y para ser amas de casa, sino que también querían que nuestros hijos y hijas pudieran hacer un tecnólogo después de que salieran de un bachillerato al SENA. El SENA ha sido nuestro aliado en nuestra comunidad. Yo sé que los saberes ancestrales son muy importantes y hay nuevas tecnologías que hay que explorar.
Por eso ahorita cuando montamos el proyecto ambiental necesitábamos de siquiera un tecnólogo en administración de empresas agropecuarias o siquiera un ingeniero agrónomo que estuviera con afines con lo que estábamos haciendo. Y fue tal la sorpresa que no lo encontramos en la región. Y la única que, lo digo propiamente, la única que se empoderó del proceso y que de su bachillerato quería estudiar una ingeniería agrónoma fue mi hija, y gracias a Dios pudimos encontrar ese talento local, porque la verdad no contamos como con personal calificado en la región para aplicar las nuevas tecnologías, porque nuestros jóvenes es muy difícil que lleguen a una universidad. Lo único que nos ha brindado la mano con un internado es el SENA en el Espinal. Es la única posibilidad de fuente de educación o de adquirir tecnologías con nuestros hijos y hijas. Y la verdad, personas profesionales en las áreas agropecuarias son muy escasas en nuestra región. La verdad, a uno como madre se siente frustrado porque las universidades llegan al territorio y solamente carreras que no tienen nada que ver con la parte agropecuaria, sistemas, estamos llenos de allá de enfermeros, de enfermeras, de técnico en pedagogía infantil, pero no tenemos una oportunidad de que nuestros hijos estudien en nuestro territorio. Es muy difícil estudiar en una carrera a distancia porque lo pueden hacer, pero no contamos con el internet, que es algo prioridad para desarrollar, y nos ha tocado trabajar pues con las uñas, pero no ha sido fácil, pero tampoco ha sido imposible. Querer es poder, y yo sé que cuando uno tiene las ganas de luchar y sacar su familia o muchas familias adelante, lo podemos lograr, porque el gobierno nacional habla de las TIC, habla del punto Vive Digital, y muchas veces va a esos puntos ni siquiera para enviar un WhatsApp sirve. Es de verdad lamentable, y a uno le duele tener que desplazar a sus hijos a las grandes ciudades, que emigren en las ciudades para poder estudiar. Y muchas veces no lo podemos hacer porque no contamos con el recurso, porque si usted va a mandar un hijo tiene que saber dónde lo va a alojar, la alimentación, y muchos chicos se quedan frustrados en nuestro territorio del sur del Tolima por eso. Y por eso nosotros de verdad le agradecemos a todas las entidades que de verdad las tecnologías lleguen al campo donde tienen que llegar para que estos chicos se puedan superar y no sean un más campesino sin sabiduría ni aplicar las nuevas tecnologías, porque el campo lo requiere de las tecnologías nuevas que vienen. De verdad, uno le da como nostalgia de ver qué tanta tecnología y que no llega donde tiene que llegar. John Jairo, brevemente, por favor, para cerrar. No, ¿cómo romper un paradigma? Trabajando. O sea, hay que leer en inglés, en francés, en chino, en alemán, escribir en inglés, comunicarte en inglés, todo lo que quieras, pero también hay que hablar en ingano, en chaparraluno, en ibaguereño, en bogotano. Hay que volverse un anfibio cultural, una palabra que usábamos pues, curiosamente. Poderse mover en distintos terrenos, pero eso solo se hace trabajando, se hace haciendo y conectándose y participando. Y miren, hay muchas experiencias en India, hay experiencias en Londres, hay un trabajo muy interesante con la doctora Mendivierzo. Bueno, hay muchas cosas, conectarse y empezar a hacer el camino haciéndolo. Entonces, perdónenme, le digo simplemente trabaje, hagámoslo. Imaginemos los nuevos mundos y hablemos muchos más idiomas de los que hablamos. Bien, muchas gracias a nuestros invitados a este panel. Creo que las experiencias fueron magníficas. Nos quedamos con algunas inquietudes, pero viene el siguiente panel que también me parece muy interesante. 2 mujeres protagonistas, muchas gracias. Llamo entonces a Yerilili Ospina, por favor, y a Dani Ospina, las 2 mujeres Ospina. Las 2 han sido invitadas acá porque tienen unas iniciativas de desarrollo, digamos, desde áreas diferentes a las que hemos venido escuchando acá. Dani Ospina nos acompaña desde Monteloro, municipio de Ataco, y ella nos va a compartir la experiencia de la Fundación Zacatín, que ella me contaba una cosa muy importante, y es cómo vencer el miedo en las comunidades en el momento más difícil del conflicto. Ella tiene una apuesta cultural y deportiva en su
territorio. Dani, bienvenida, buenas tardes ya casi, y cuéntenos qué es Fundación Zacatín y cómo nació y en qué contexto nació. A ver, pues ya buenas tardes casi. Muchas gracias a las entidades que nos tuvieron en cuenta para invitarnos. Ahora sí somos posibles de mostrarnos, ya no somos las personas invisibles del campo, sino las personas que merecemos un respeto y un lugar en cualquier sitio del mundo. Yo soy la presidenta de la Secretaría de Juventud y Niñez Fundación Zacatín. Hoy en día Fundación Zacatín. ¿Cómo nació? Nació de la idea de un líder comunitario que se había ido a la ciudad y regresó viendo ya, estamos hablando del 2013, viendo la necesidad y el temor que vivíamos, mi vereda Monteloro, municipio de Ataco. Él empezó a hacer un trabajo pensándolo únicamente, sin decírselo a nadie, porque era un temor decírselo al vecino o a alguien. Esta persona un día dijo, hombre, va a hacer un evento alusivo a la paz, vamos a hacer una marcha acá mismo en Monteloro con la institución educativa de acá, los niños de acá de la vereda. Ese fue el primer evento que se hizo, solamente un líder social. A ese líder social, pues al ver lo que estaba, nos invitó a Mayerly Rodríguez, otra persona muy fundamental en mi vereda, y a mí. En este momento ya empezaron como a ver de que se podía hacer algo. Fue algo muy chistoso porque este evento fue al medio del ejército. Cuando ellos se reían y nos decían que éramos locos porque estábamos hablando de paz al medio de la guerra, donde no sabía quién era quién. Entonces fue como lo primero que se hizo. Después, en el mismo año, en noviembre, se hizo una carrera de motos, también con recursos de nosotros mismos, de la vereda, porque no teníamos recursos y todavía no éramos nadie, simplemente líderes que querían salir de la oscuridad. Cuando se hizo este evento, unió el municipio de Planadas con el municipio de Ataco, los reunió parte en este evento, al ver de que fue como un impacto muy bueno que llamó la atención. Entonces, al poquitos días nos mataron un líder de la vereda. Tal fue el susto y el miedo de todos que nos encerrábamos a las 6 de la tarde. Nadie se hablaba con nadie, íbamos a dormir donde los vecinos, porque nos daba miedo dormir solo, que a qué horas llegaran y pasara lo mismo que ya había pasado. Hasta que un día la líder Mayerly Rodríguez llamó a Jorge y le dijo, Jorge Orlando Durán fue la persona que empezó esta idea. Lo llamó y le dijo, Jorgito, ¿qué vamos a hacer? Mire que está pasando esto acá en la vereda. Él le contesta, Mayerly, yo estoy diciendo que bailo, que estoy bailando con mis vecinitos para no acostarme temprano. Si quiere lanzamos esta idea allá al casco urbano, allá al pueblito y a ver quién se nos une. En ese momento yo no estaba. Cuando yo llegué ellos ya habían votado la idea, me les uní también. Entonces empezamos a ensayar danzas en la noche. Ya como al tercer, cuarto día de estar nosotros en eso, ya empezaron a asomarse las personas, a mirar qué era el bullicio que había en la caseta comunal. Resulta que eran unos locos que habían nacido de la nada, del susto. Y empezamos a llegar, que la mayoría de niños o el que quería sentir, o el que tenía curiosidad, quería saber qué era lo que se estaba viviendo ahí. Iban y algunos se integraron adultos mayores, se integraron niñez, mujeres golpeadas en todo sentido, desde su esposo en adelante, de su familia y de su pasado y de la presencia de la violencia. Entonces, ¿qué hicimos?
Este fin de año, ya con eso empezamos el grupo de danza. Este fin de año, ya para el 24, programamos ir a hacer una presentación social a un muchacho que había sido nacido ahí en la vereda y vivía ya en otra vereda, pero tenía una enfermedad terminal. Entonces, la primera obra social que nosotros hicimos fue irnos a la dicha siguiente vereda, hacerle la visita y hacerle una presentación cultural a esta persona. Ya en ese diciembre ya al regresar, nosotros todos los años hacemos eventos con los niños, o sea, de ahí en adelante empezamos a hacer eventos con los niños para el 24 de diciembre. Tenemos un programa que se llama Dona un regalo, haz feliz a un niño en Navidad. Eso es algo que hemos venido haciendo. Entonces, cada líder de cada vereda consigue lo de la comida, como sea. Y por medio de la fundación se consigue pues los recursos de los regalos, porque igual los donan. ¿Qué hacemos en este momento? Todavía no éramos nadie. Seguíamos, en ese momento cuando quisimos darle un nombre a este grupo de locura. Fue donde lo llamamos Zacatín. Dani, si quiere ahorita nos cuenta de dónde viene el nombre de la Fundación Zacatín, porque la historia es bien bonita de cómo buscaron ustedes el nombre, pero quiero en este momento darle también la palabra a Yeri Lili. Yeri Lili trabaja con la Fundación Yapaguaira y me parece muy importante traer a colación esta experiencia, porque aunque es distinta de todas las que hemos escuchado, también tiene un componente muy importante y que coincide con lo que hemos hablado aquí, que es cómo una comunidad se organiza, decide sobre su futuro y lo hace realidad. Cuéntenos cuál es la experiencia de la Fundación Yapaguaira con la comunidad desplazada de Tuluní. Gracias, muy buenos días, tardes para todos y para todas. Mi nombre es Yeri Lili Ospina Moreno, soy coordinadora general de proyectos de la Fundación Yapaguaira, una fundación o una entidad tolimense que nacimos aproximadamente hace 10 años aquí en Ibagué y empezamos a pensarnos y a sentirnos el territorio del Tolima. Las comunidades que empezamos a acompañar, empezamos a mirar que era necesario trabajar de la mano con ellas, trabajar hombro a hombro con las comunidades. Yo sí quisiera resaltar algo muy importante y es que las comunidades o nosotros venimos haciendo y venimos construyendo paz hace más de 20 años. Nosotros y nosotras estamos resistiendo en los territorios, estamos aguantando, estamos construyendo en la diferencia, a pesar de que tenemos muchas necesidades, pero estamos construyendo, nos estamos quedando en el territorio. Entonces, eso es importantísimo que lo sepan. Nosotros y nosotras estamos tratando de construir hace más de 20 años un futuro lleno de paz en los territorios que poblamos. La Fundación Yapaguaira llegó al territorio de Tuluní, que es una vereda de Chaparral, gracias principalmente al apoyo del ACNUR. En ese momento nosotros iniciamos unos trabajos y unas articulaciones de trabajo con ellos y ellos allí, como el ACNUR es la agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y en el territorio de Colombia pues trabaja con los desplazados por el conflicto, con las comunidades desplazadas, ellos fueron llamados allí que se estaba reubicando por parte del INCODER, una comunidad de 57 familias inicialmente de todas partes de Colombia y pues necesitaban el apoyo de empezar a realizar el trabajo de la reubicación de estas familias allí. Fuimos fuimos invitados por ellos y empezamos a ver y a revisar, realizamos un diagnóstico y empezamos a encontrar familias efectivamente de Córdoba, del Atlántico, de Caquetá, de Arauca, del mismo Tolima, del norte del Tolima, del sur del Tolima, las cuales, lo decías en un principio,
y es ver la falla en la institucionalidad cuando tomas 57 familias que no nos conocemos, que no tenemos confianza entre nosotros, que aparte de eso somos diferentes culturalmente, porque no podemos decir que la persona que es de la costa puede llegar a tener las mismas costumbres de las personas de Caquetá o de Arauca, y las entregan allí en ese territorio y como algo así como sálvese quien pueda, ¿sí? Entonces empezamos a ver esas fallas y empezamos a revisar la necesidad que había en reconstruir el tejido social en estas familias, porque uno, eran personas que estaban siendo desplazadas por el conflicto. Dos, tenían que venirse en ese momento la gran mayoría se vinieron a Ibagué, porque pues todos somos conocedores que Ibagué siempre ha sido una ciudad receptora de comunidad desplazada, y no tenían dónde vivir. Entonces cuando llega el INCODER y les dice listo, les compramos el terreno, los dejamos allí, les construimos unas viviendas temporales, porque aún son casas en madera, y eso fue hace aproximadamente 10 años, estamos hablando del 2007. Entonces, a partir de ese momento, estas comunidades, pues obviamente no supieron qué hacer. Ellas son campesinas, campesinos, que labramos la tierra, que trabajamos en esto. Entonces, a partir de ese momento empezó otro calvario para estas comunidades. No tenemos alimento, no tenemos cómo organizarnos, pero aparte de todo desconfío de aquí del vecino, porque es que a mí me han dicho que los costeños son como raros. Entonces esas cosas empezaron a surgir, esos problemas sociales empezaron a surgir en las comunidades. Entonces en ese momento llegó ACNUR y llegó Yapaguaira. Bien, vamos a dejar un poquito la historia ahí porque yo quiero que Dani nos cuente. Ella, como nos contaba también don Víctor de Las Hermosas, y como ha sucedido en otros territorios, y como nos acaba de decir también Jerry, hay mucha desconfianza entre los vecinos. La guerra rompe ese tejido social, hace que desconfiemos del que vive al lado, incluso hasta del que está en nuestra propia casa. ¿Cómo hicieron ustedes para vencer esa desconfianza? Porque el conflicto, tengo entendido, en su vereda, pues había hecho que todo el mundo desconfiara de todo el mundo. A ver, sí, en ese momento, pues al ver esta locura que se estaba formando de personas que les daba por bailar en la calle o por sacar una pancarta y decir ya estamos acá o mírenos, eso fue creando que los mismos grupos armados que en este momento se veía se acercaran a mirarnos, que era lo que hacíamos. De pronto sí hubo cierta intimidación al principio, pero al ver de que nosotros estábamos haciendo algo que no le causaba daño a nadie, normal, no pasaba nada. Sí, al principio hubieron algunas amenazas, pero pues eso se fue superando a medida de que uno va creando lazos con el vecino, le va mostrando. Y eso, lo otro que de pronto a nosotros nos formó fue Tolipaz. Tolipaz fue un aliado para nosotros muy importante, porque nosotros éramos líderes comunitarios de la vereda, más nunca nos habíamos desplazado a otro lugar a hablar ni nada por el estilo. No sabíamos, nos daba miedo hablar al público. Entonces, al lado de Tolipaz nos dieron herramientas para hablar de paz, hablarlo, porque lo hacíamos físico, más no lo hablábamos. Entonces ellos que nos dijeron, nos enseñaron a ir a hacer para transmitirle a nuestras veredas lo que íbamos a aprender con ellos. Cuando se estaban haciendo los acuerdos de la aduana, nosotros participamos con Tolipaz, entonces, y el alto comisionado. Entonces ellos nos dieron las herramientas para ir a crear confianza en nuestras veredas, y aún ellos hicieron presencia en una zona que don Hugo le causaba curiosidad, de que no lo podía creer cuando él saliera afuera y dijera, estuve en el Paujil de Adago. Para él era una experiencia.
Entonces, yo digo que fue como gracias también a Tolipaz. El proceso que nosotros llevábamos y llegar a las manos de Tolipaz fue un lazo importante. Claro, pero no hay que dudar lo que la iniciativa fue de ustedes y a ustedes se les ocurrió salir a cantar y a bailar y pues bueno, eso rompió el paradigma. Jerry, ¿cómo hacer que una comunidad, usted me había contado antes, mírense lo curioso, el INCODER viene, trae esas familias, les da una tierra y les dice, siembren higuerilla. ¿Qué tanto sabían estas comunidades de sembrar higuerilla? Ahora, ¿la higuerilla sí se daba en ese territorio? ¿A quién le servía la higuerilla allá? ¿Cómo fue el fracasar con ese intento estatal, con ese intento institucional y cómo darse cuenta que el futuro estaba en otro lado? Bueno, sí, pues la historia ahorita puede ser un poco cómica, pero en el momento fue bastante complicado para las comunidades. Llegamos y se hizo la instalación de las 57 familias en el territorio y pues obviamente dentro del programa del INCODER estaba entregar unos proyectos productivos a la comunidad. Y un genio se le ocurrió decir que uno de los proyectos productivos muy próspero para el territorio era la higuerilla. Entonces se les entregó a cada uno dentro de su hectárea, porque a cada uno les entregaban también una parte de hectárea para cultivar, y se les entregó a ellos el tema de la higuerilla con una organización que venía de Magdalena, en ese momento creo que se llama Corpo Magdalenas, ¿verdad? Sí. Entonces, pues somos campesinos, campesinas, trabajamos, tenemos todo el trabajo de la tierra, pero pues nunca tuvimos en cuenta o no sabíamos qué era la higuerilla, ni siquiera para qué la estábamos cultivando, porque alguien nos dijo cultívenla, pero no sabíamos a quién se le iba a vender, no sabíamos para qué era, y pues obviamente como si las cosas empiezan mal, pues obviamente van a terminar mal, y esta higuerilla se perdió, aparte de todo el terreno no era apto para cultivarla. No teníamos a quién hacerle la venta de esta, no teníamos la comercialización, entonces pues obviamente ahí nuevamente se fracasó en ese proyecto productivo y no pudimos por lo menos sacar para nuestras necesidades básicas en cada una de nuestras familias. Aparte de eso, pues nuevamente se volvieron a entregar otros proyectos, algunos ganaderos, otros cacaoteros, pero pues obviamente no era como el seguimiento que se le debería entregar. Aparte de todo, pues ellos estaban todavía muy desconfiados entre compañeros y entre familia y entre comunidad, y eso no permitía que se articularan a trabajar. Y pues obviamente puedo trabajar yo más acompañada y de alguna manera haciendo una alianza aquí con mi compañera al trabajar solo, ¿cierto? Entonces todo eso empezó a generar que la comunidad y esta comunidad empezó a declinar. Los problemas sociales afloraron profundamente, hay que decirlo, en la comunidad asesinaron a 2 personas que pensaban diferentes, que no estaban haciendo las cosas bien. Entonces todo esto empezó a generar que en el momento en que nosotros llegamos dijimos, lo primero que hay que hacer es reconstruir el tejido social de esta comunidad, reconstruirnos, reparar esos daños que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, y a partir de ahí entonces empezamos a vislumbrar algunas formas de empleo o de generación de ingresos para nuestras familias. Y precisamente para hacerlo más ahí y llegar al punto, ellos mismos y ellas mismas, estoy hablando de jóvenes, de los jóvenes y de las jóvenes del territorio, descubrieron las maravillas que tenemos de rurismo tural comunitario allí en el territorio de Chaparral, que son las cuevas de Tuluní, las cuevas de Copete, el Tambor, que es un balneario, los senderos de los cuales nos sentimos también muy orgullosos, y a partir de ahí fue que dijimos, es por este lado donde podemos empezar a construir. Bien, recomponer el tejido social, el mismo trabajo que estaban haciendo Dani y sus compañeros. ¿Por qué hacerlo a través de la cultura?
¿Cómo decidieron que era bailando, cantando, armando una copa navideña que podían hacer lo que finalmente lograron? Porque pensamos en la juventud que nos gustaba a todos, el deporte. En el campo se ve mucho que los chicos juegan fútbol, en micro. Entonces, cultura en sí no sabíamos mucho. Se veía en la ciudad cuando salíamos a Bogotá, a otras partes, acá Ibagué. Pero en la vereda no. Más en el municipio era muy pobre también la cultura. Entonces, pues no sé, vuelvo y le digo, eso fue como una locada de decir algo diferente y se fue haciendo poco a poco, la medida que se fue haciendo hasta buscar ya un nombre como grupo de danzas y de grupo de danzas, pues al ver de que en el municipio de Ataco funcionó, se fue dando que Jorge por cosas laborales se fue para Planadas y empezó digámoslo, a venderles la idea de lo que se había hecho en Monteloro transformando territorio. Entonces ellos les dio ganas de mirar también ese punto y de unirse al grupo. Llegado a un momento ya este año se empezó a hacer toda la gestión para llegar a ser Fundación Zacatín. Fundación Zacatín quiere mostrarse como empoderando a la mujer, empoderando al joven, empoderando al niño, educándonos para el respeto. Es como es el lema de Fundación Zacatín, mirando lo de cultura y deporte como una alternativa para salir de la rutina, que nuestros niños campesinos empiezan a crecer y lo primero es un gallo fino debajo del brazo, o un taco de billar en la mano, o una cerveza, un cigarrillo. Entonces, era cambiarle la cultura, la mentalidad a estos niños y enseñando al adulto, se corrige el niño. Bien, eso es lo que se llama construir paz, que incluso ni siquiera sabían que eso era ustedes cuando lo estaban haciendo, construir paz. Yeri, descubren los jóvenes que hay unas cuevas, que hay unos senderos, que hay un río, que hay un balneario. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso que nosotros empezamos a ver fue que teníamos que organizar la casa. Y la manera como organizábamos la casa era que todos y todas teníamos que construir y que teníamos que trabajar en la diferencia, pero trabajar unidos. Entonces, a partir de ahí, iniciamos 3 procesos principales. El primero, pues como les decía, iniciamos un diagnóstico en el cual empezamos a decir, bueno, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras oportunidades de quedarnos aquí en el territorio y construir en el territorio, y cuáles van a ser esas amenazas que vamos a tener de afuera. Entonces ahí nos dimos cuenta que teníamos que primero empezar a organizarnos y fortalecernos como líderes y lideresas. ¿A partir de qué? Fortalecer las organizaciones que teníamos. Entonces nos organizamos como la Junta de Acción Comunal, se empezó a fortalecer, la comunidad desplazada empezó a ver la importancia de empezar a incidir en esa Junta de Acción Comunal de la vereda Tuluní, porque como te lo decía inicialmente, con lo que también tuvimos que luchar cuando llegamos fue con las familias que ya estaban ahí en el territorio. Entonces ellos pensaban que éramos de pronto teníamos mañas malas, tal vez, ¿sí? Éramos malas personas, veníamos de pronto a robarles su territorio. Entonces toda esa estigmatización empezó también a jugar en contra nuestra. Entonces teníamos que empezar a construir y empezar a mostrar, obviamente primero a nuestros vecinos, que no éramos así, que veníamos a apoyar, que veníamos a quedarnos acá, que veníamos a apostarle, a olvidar un poco y a ser resilientes nosotros mismos después de todo ese daño que tuvimos que pasar anteriormente. Entonces, a partir de ahí, fortalecimos nuestra Junta de Acción Comunal, fortalecimos nuestras organizaciones, se creó un grupo de jóvenes
los cuales empezaron a apostarle a este proyecto de turismo. Y por último, como resultado de esa primera fase, lo que obtuvimos fue un plan de desarrollo rural comunitario, el cual no veo a la doctora de Chaparral, pero sí comentarle a la doctora que nosotros presentamos ese plan y estuvimos trabajando con ese plan debajo del brazo con los líderes y las lideresas para que el alcalde lo pudiera incluir dentro de su plan de desarrollo municipal. No. Fue bastante complicado el tema, hicimos mucho lo que llaman lobbying a nuestros candidatos en ese momento. Obviamente hicieron muchas promesas, pero pues no se cumplió, pero eso no nos desanimó realmente. Eso lo que nos hicimos fue, vamos a seguir aportando, vamos a seguir trabajándole a esto. No nos ponen cuidado aquí, pero nos pueden poner cuidado más arriba o más adelante, y esa fue la idea. Entonces construimos ese plan y ahí nos dimos cuenta del potencial que teníamos. Nuevamente ratificamos ese potencial de la parte turística rural comunitaria. Entonces, a partir de ahí fue que le pusimos el nombre Turismo Rural Comunitario. Luego, para avanzar un poco más, fue cuando llegamos a partir del año antepasado, hace 2 años, a empezar a construir nuestro plan de desarrollo turístico rural comunitario. Entonces, aparte de eso, ese plan también ha abierto demasiadas puertas y fue cuando la comunidad afortunadamente también lo pudo presentar tanto al consejo como al alcalde, y pues este plan es el que nos ha empezado a abrir puertas y ha fortalecido más el trabajo comunitario. Bien, Dani, ya nos contó que empezaron pues como unos locos a bailar y a hacer cosas que la gente veía como raro, pero cuéntenos cómo sirvió eso en medio de la guerra y cómo fue para usted, o sea, cuál fue el resultado frente al grupo armado que efectivamente en ese momento, o a los grupos armados que en ese momento hacían presencia en el territorio. Ganarnos el respeto ante ellos y ante la comunidad, porque pues competir uno con armas a montarse una falda y, digámoslo, hacer el ridículo, pues es una diferencia grandota. Entonces, al mostrarle a ellos que no estábamos haciendo malo, fue ganarnos como el respeto. Y no, eso es como es más bien ustedes en lo de ustedes y nosotros en lo de nosotros. ¿Qué ganó la comunidad con eso, con su trabajo, Dani? ¿Qué ganó? Tranquilidad porque en este momento ustedes van a la zona de Monteloro, digamos Santiago Pérez hacia arriba, porque si hablo de Ataco, hago paréntesis de Santiago Pérez hacia arriba, porque es donde hemos vivido como esta más locura. Planadas que también ha sido una zona demasiado azotada, tildada. Llegar a este momento de tener nosotros ya como Fundación Zacatín 5 subdirectivas, una del municipio de Ataco, que fue donde nació, en Monteloro, y las otras 5 de Planadas. Manejamos más o menos unas 300 familias. Estamos haciendo presencia en 33 veredas. Entonces es ganar terreno, ganar respeto y admiración. ¿Qué es Fundación Zacatín? Yo digo que no sé, yo sigo diciendo que es una locura que nació de la nada, cuando hoy podemos decir somos alguien, ya nos miraron, nos están llamando, nos están invitando. Tenemos líderes de muchísimas veredas, líderes que resalto de juntas de acción comunal, líderes no solamente líderes que le nacieron decir, oiga, mire, yo me pongo la camiseta y me les uno a ustedes a la Fundación Zacatín, donde tenemos ya 2 grupos de danza, uno de juventud, de niños, y otro de adultos, porque los adultos también hacen el ridículo poniéndose en una falda o esperando que un profesor le diga muévase para allí, muévase para acá. Entonces, yo digo que es ganarle mucho a la guerra. Le ganaron espacio a la guerra, definitivamente. Yeri Lili, cuéntenos,
aquí de pronto hay gente que no conoce ni las cuevas ni todas esas cosas tan bonitas que usted nos ha descrito y quienes nos siguen por la transmisión de internet tampoco. ¿Qué es lo que tienen ustedes para ofrecernos tan bonito y cómo ya está consolidada esa empresa? O sea, ustedes ya son legales, tienen todos los permisos que hay que hacer para venir a visitarlos. Bueno, nuevamente, Tuluní, después del trabajo que hicimos del plan turístico rural comunitario, surgió la necesidad de que nos teníamos que organizar y legalizar. Entonces, empezamos a tener muchas reuniones con la Dirección de Turismo de la Gobernación del Tolima, con algunos agentes de turismo, nos visitaron, se dieron cuenta del trabajo que estábamos haciendo y pues dijeron, de la única forma en que nosotros podemos empezar a ofrecer y ofertar estos servicios que tiene Tuluní, pues es que ustedes se organicen. Entonces se tomó el liderazgo de mujeres, de jóvenes y de las jóvenes del territorio y dijeron vamos a organizarnos y en este momento pues la asociación se llama Tuluní Vive y ya estamos organizados, ya estamos con nuestra Cámara de Comercio, está en trámite nuestro RUP, el que entrega el Ministerio de Turismo. Entonces estamos haciendo un trabajo con ellos y pues los servicios que ofrecemos o que ofrece es un servicio de espeleología porque como les decía vamos y nuestros guías llevan a las personas, a los turistas al territorio, a las dos cuevas, hay una cueva que se llama Tuluní, hay otra cueva que se llama Copete. Entonces, a partir de ese momento, pues todo es una expedición porque hay que cruzar por el río, porque hay que hacer un senderismo, porque tenemos que caminar un poco, a veces cuando el río está un poco fuerte, pues tenemos que nadar, pero todo bajo la responsabilidad y bajo la seguridad que debe tener estos deportes que de alguna manera son extremos. Ofrecemos también pues el tema del balneario. Allí tiene una cascada, tenemos el tema de poder disfrutar del río, de un baño y también ofrecemos el hostal que también ha sido construido por todos y por todas, tanto recursos como de ANUR, como de Yapaguaira, pero también algo muy importante y es los recursos de la comunidad. Ellos le apostaron y empezaron también a aportar de lo que ellos ganaban, empezaron a hacer un aporte para que se construyera esto. Entonces tenemos un hostal donde también podemos descansar si queremos o podemos hacer camping también. Entonces ofrecemos también una zona de camping, pero más allá, como lo llamamos, turismo rural comunitario, es que los turistas y las turistas puedan llegar al territorio, convivir con cada una de las familias, que se den cuenta qué hacen diariamente, cuál es su quehacer, porque pues ahorita el boom en este momento en el mundo es ya no quiero mar, ya no quiero grandes ciudades, sino que quiero ir a conocer los territorios donde los campesinos y las campesinas pues están labrando su tierra. Entonces esto también se lo estamos ofreciendo a las personas, a los turistas, a los turistas y a las turistas, pero algo muy importante y es con responsabilidad ambiental. Como lo decía ahorita la compañera del panel anterior, nosotros también tenemos un trabajo allí muy fuerte con Cortolima. Acabamos de terminar un proyecto en el que estamos con un vivero comunitario, el cual en este momento las mujeres son las que llevan la bandera de este vivero comunitario. Entonces estamos trabajando de la mano, que si nos estamos aprovechando de los recursos naturales, también le tenemos que devolver todo lo que estamos aprovechando de ellos, porque como lo decíamos y como lo hablábamos anteriormente, si esto que es nuestro medio de ingreso en este momento se llegara a acabar, ¿qué va a pasar con nosotros como comunidad? Entonces también estamos haciendo un trabajo muy fuerte en conciencia de protección y reforestación de nuestro ambiente, de nuestros recursos. Bien, yo no sé si alguien del público quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario a nuestras invitadas de este segundo panel. A ver si nos ayudan con un micrófono. Allí hay una pregunta atrás. ¿No hay necesidad? Adelante. Si
quiere, esperemos un momentito al micrófono porque de pronto ellas no le escuchan bien. O si usted quiere acercarse hasta acá, por favor. Hola. Gracias. Quiero felicitarlas por el trabajo. Y sin darse cuenta, nos han demostrado una vez más la importancia de la cultura en la conciliación. En La Habana nunca se mencionó la palabra cultura. Vino el posconflicto, tampoco se nombra. Pero cuando hay que buscar votos hablamos de la importancia de la educación y la cultura. Y hace 2 semanas, el Nuevo Día sacó un reportaje de unas escuelas rurales de Dolores. 3 escuelas en la zona de artes rupestres. La una está esperando la demolición. La otra, el salón principal no se puede utilizar porque ya está de rabo. Y la otra, la misma joda. Pero la educación es muy importante. La cultura es muy importante, dicen ellos. Pero yo rescato la importancia de trabajar con el niño. Y si permite, doy 2 ejemplos cortos de trabajar con niños en zona de violencia. Yo estaba en Alpujarra trabajando con arte rupestre, pues buscando las piedras con los grabados y las pinturas que eran las aborígenes, toda esa joda. Lógicamente era trabajo en el campo. Estaba la guerrilla controlando toda la zona. Yo iba sin pedirles permiso, pues no podía cometer el error. Ni tenía nexos con esos vergajos tampoco. Yo encontraba una piedra y lo primero que hacía era llamar a los niños de la escuela, los padres de familia y la Junta de Acción Comunal. Los niños fueron cogiendo, y hubo sitios donde se volvió un sitio turístico a raíz de las piedras que ayudaron a limpiar los chinches, bueno, toda esa joda. Había años que en el pueblo no hacían fiesta de noche, pues, el temor. Se me ocurrió organizar un comité infantil de cultura con los chinches de la escuela. Para diciembre le dije, bueno, encárguense de la iluminación. Dividimos el pueblo, se repartieron los mergajos, esta cuadra Julano, bueno, para el 7 de diciembre es la iluminada de la Virgen, ¿no es cierto? Hay un concurso de faroles artesanales. Hay un premio, había 3 premios. Los chinos fueron casa a casa. Hubo un barrio que nos sacó 600 faroles, pero no pendejadas, sino una vaina, bellezas, unos que fueron al desierto de la Tatacoa a traer matas, bueno, tremendamente buenos. A las 8 de la noche que íbamos los del jurado calificador con el cura a bordo, el capitán de la policía, tiene que suspender eso porque la guerrilla está por aquí arriba. Y pues siempre ha estado acá, pendejo. Y no son tan pendejos de venir a dañar el trabajo de unos niños. No, pero es que yo ordeno y le dije, no, aquí hay alcalde. Vino el alcalde y dijo, no, háganle. Pasó la premiación. El que ganó el primer premio contrató la banda. Segundo y tercero puesto sacaron equipos de sonido. Se llenó la plaza de gente. Y amaneció la gente bailando. Lo hicieron los chinos con la guerrilla rodeando. De modo que no hay ningún problema. Y si me permiten, he hecho otro cuento relacionado con lo mismo. En el Valle de San Juan está el Real de Minas El Sapo, donde demostrado pues documentalmente que nació la expedición botánica. Muti pasó 6 años y pico, bueno, todo es carreto. Hay ruinas en 3 hectáreas, pero con doñas edificaciones. Lógicamente, el gobierno a eso no le paró bolas. Pero organizamos 2 comités de infantiles en las 2 escuelas cercanas.
hacíamos paseos allá y los chinos, que ya se sabían más o menos la carreta, atendían al turista. La vereda más cercana, yo les decía, bueno, tal día vamos a limpiar, y los niños recogían a todo el mundo, 60, 70 personas sacaban las ollas y toda esa vaina, no había que caer en nada a hacer la vaina. Tanto colaboraron que yo dije, bueno, ¿yo cómo le pago a esta gente? Algún día dije, hagamos una fiesta. Todo el mundo formamos el comité, toda la vaina. Voy a la alcaldía, no doy permiso. ¿Por qué? Porque es espacio de la guerrilla, pero no jodía a nadie. Voy a la policía, no vamos con policía, entonces nos vamos policía cívica. Y dije, bueno, que vengan entonces a impedírnosla. Hicimos la fiesta. 3 días de fiesta, con el desfile de las veredas, bueno, toda esta cosa. Con la guerrilla al lado. Pero los chinos, con el trabajo cultural, tomaron las herramientas del paseo. Entonces, el trabajo cultural, especialmente con chinos, da resultado. Y esos chinos de hace 30 años, que llevamos más de 30 años jodiendo con el cuento, que ya son adultos, lograron construir el puente para acercar más las ruinas. Y varios de ellos ya tienen cabañas atendiendo esa vaina. Entonces, el trabajo con niños es importante. Los felicito, vine a aprender y creo que aprendí berracamente de ustedes, las felicito. Bueno, muchas gracias. Creo que ya nos toca cerrar. Aquí nuestras invitadas vinieron, sobre todo Dani vino desde muy lejos. Muchas gracias de verdad. También las compañeras que vienen de Chaparral, de Tuluní, muchísimas gracias. Sabemos que es un esfuerzo muy grande para ustedes desplazarse tantas horas, dejar su trabajo o dejar sus actividades para venir a compartir con nosotros. De verdad es un honor inmenso haberlas tenido aquí, haber tenido a nuestro panel anterior, que también vienen de territorios con muchas dificultades, y yo solamente quiero dejarles un minuto a cada una para una frase de cierre, una invitación o un mensaje final, por favor. Yeri. Bueno, gracias. Rapidito, darle las gracias a las compañeras que nos vinieron a acompañar hoy de Tuluní, a Jimena y a Doña Nieves, que hacen parte de este trabajo y de este proceso. Espero que la próxima vez no sea yo quien esté sentada aquí, sino sean ustedes, porque ustedes saben que estamos empoderándonos y estamos trabajando para que esto siga más adelante. Algo chiquitico importante, nos encuentran en las redes sociales como Tuluní Vive, allí los esperamos con los brazos abiertos, Facebook, Instagram, ya tenemos allí. Solamente un pequeño problema que se nos ha presentado, y es que, pero es un beneficio también para los turistas y las turistas, y es que en Tuluní no hay internet, no hay señal. Allí nos podemos perder si queremos perdernos un fin de semana, pero perdernos para descansar, para recuperar energías. Entonces, les invitamos, nosotros estamos de afuera manejando las redes porque allí es muy complicado, pero decirles que estamos trabajando, estamos construyendo, y algo que es muy importante, le estamos apostando a quedarnos en los territorios rurales, porque a eso es a lo que le tenemos que apostar. Importantísimo, la reforma rural integral nos tiene que hacer un llamado a nosotros y a nosotras a que los territorios, en estos territorios rurales es posible vivir, pero vivir también muy felices. Muchas gracias. Dani. Muchas gracias. Yo me despido diciéndoles muchas gracias por esta invitación, por tenernos en cuenta, hacerle un llamado a las organizaciones que tengan presente y en cuenta estos grupos culturales, educativos. Me despido diciéndoles, Zacatín, crea confianza, ya creó y sigue creando para que haya un futuro mejor, para que miremos no solamente que podemos bailar, porque es que Zacatín también aporta al medio ambiente, porque nuestros niños también siembran árboles,
recogen basura, los hemos enseñado a reciclar desde las familias. Entonces, sigamos educándonos y esperamos muchísimas propuestas, esperamos que nos miren del punto de vista económico, porque seguimos peleando con las uñas, no tenemos recursos para movilizarnos ni para hacer proyectos de ninguna especie, siempre nos toca vivir pidiendo. En el municipio de Ataco el alcalde no nos apoya porque él nunca ha apoyado los procesos de paz ni nada por el estilo, más nos acogemos al de Planadas, que el de Planadas, así sea una idea de Ataco, la acogió y sí nos apoya. Entonces así esperamos que todos los otros entes nos miren y nos tengan en cuenta. Muchísimas gracias por esta invitación, por sacarnos de esa oscuridad y mostrarnos visible a los ojos humanos y a los ojos de otras partes. Entonces, muchísimas gracias, Gloria, por esta invitación, y a Tolipaz. No, felicitaciones, porque creo que lo que se merecen son aplausos estas mujeres con ese trabajo. Gracias a quienes nos acompañaron aquí en la transmisión. Nos aguantamos un par de horitas con simulacro de por medio, pero creo que valía la pena escucharlos a todas y a todos, hablando de cómo el diálogo y la concertación sacan adelante lo mejor de los seres humanos a pesar de vivir en un momento de confrontación muy fuerte. A nuestra audiencia les contamos que el próximo 31 de octubre vamos a estar en nuestro siguiente conversatorio en la ciudad de Pasto, con un tema distinto sobre desarrollo rural, pero también muy interesante, y es cómo se rescatan los saberes populares y los saberes ancestrales para defender el territorio. Muchas gracias a todos por estar hasta aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Para construir hay que dar el primer paso, poner manos a la obra, ser constantes y no desfallecer. Hay que aprender de los que ya están trabajando, así sean lugares remotos del país. Hay que estar allí, haciendo visible lo que nadie ha narrado. En un año recorrimos el país, conocimos personas que hacen realidad la paz. Eso nos inspira a continuar la pedagogía, acompañar los acuerdos y narrar las historias. Porque sabemos que en las manos de cada colombiano está la construcción del país que queremos vivir. Colombia 2020, construyendo país. El Espectador.